Hola, continuando con la revisión de temas de fisiopatología para imagenología en lo que corresponde al sistema renal y urinario, vamos a revisar litiasis renal. ¿Qué es la litiasis o piedras en el tracto urinario? Es el depósito mineral en los cálices renales y en la pelvis que se encuentran libres o unidos a las papilas renales. Contienen componentes cristalinos y o orgánicos que se forman cuando la harina se sobresatura con respecto a un mineral. El oxalato de calcio es el principal componente de la mayoría de los cálculos y sus tasas es una enfermedad bastante prevalente y su tasa está en aumento. Es importante mencionar los sitios anatómicos de estenosis uretral a nivel de la unión uretero-pélvica, en el cruce de los uréteres sobre los vasos ilíacos externos o comunes y en la unión del uréter con la vejiga urinaria son los tres sitios más frecuentes donde suelen encajarse las litiasis renales. Podemos ver cómo a nivel fisiopatológico se han planteado dos modelos. Uno en el que es la depósito de partículas de pirofosfato de calcio empieza a ocurrir en el intersticio, formándose lo que se conoce como la placa de Randall, que es lo que se conoce como la lesión que propicia la formación de las piedras. La placa de Randall eventualmente va a propiciar la formación de más piedras. El otro modelo que se plantea es en el de partículas libres, en el que el depósito de material no ocurre a nivel del intersticio, sino que ocurre a nivel intratubular y se forma el tapón de Randall, que es básicamente muy similar a la placa de Randall, pero su, eh, el depósito y el propiciamiento de la formación de piedras ocurre en un sitio histológicamente distinto. Y aquí vemos precisamente una microscopía electrónica de un intersticio renal en el que se ve importantes depósitos de fosfato de calcio, y esto sería, pues correspondería a una placa de Randall, que es de alguna manera la lesión eh, previa a la formación de la piedra. Cuando ocurre la supersaturación a nivel de algún mineral, puede ocurrir una nucleación homogénea o heterogénea. A medida que el cristal se va estabilizando, va aumentando de tamaño y empiezan a ocurrir lo que se conoce como agregación, que es valga la redundancia, agregación de cristales con componentes celulares, con bacterias, con componentes proteicos. Y esto, si se empieza a acumular y a retener, eventualmente va a formar una piedra clásica, que en realidad es formada por una serie de múltiples componentes individuales. ¿Qué factores influencian la formación de cristales a nivel urinario? La supersaturación, que básicamente pues es la cantidad de soluto y además va a determinar la inducción y la tasa en la que se forman los cristales. Por supuesto que a mayor soluto, mayor formación de cristales. El pH de la orina va a tener influencia en lo que es los procesos de precipitación, la solubilidad de los minerales y de los cristales propiamente dicho, y las propiedades de aglomeración de las partículas no minerales, que es el potencial Z, por ejemplo, a nivel de eritrocitos y otros elementos celulares. Y la presencia de impurezas, por supuesto, que obviamente entre mayor cantidad de detritos y elementos externos haya en la orina, más probabilidades hay de que se dé la cristalización y la formación de piedras. Podemos ver en esta imagen cómo el aumento en la movilización, por ejemplo, el aumento en la tasa de resorción ósea
el aumento en la cantidad de vitamina D disponible va a generar aumentos en la concentración de calcio y fósforo a nivel sérico, lo cual va a generar mayor predisposición a la filtración de calcio y fósforo con disminución en la reabsorción de los mismos por ocasionando mayor secreción de paratormona, y otras condiciones como la hipovolemia o el estrés van a generar aumento en la secreción de hormona antidiurética con aumento en la concentración urinaria. Y este aumento en la concentración urinaria, junto con los otros factores, pueden influir en la aparición de piedras, ya sea de cistina, de santina, de ácido úrico, de amonio, de oxalato de calcio o de estruvita, que pues básicamente se va a formar una solución metaestable, que eso es básicamente una solución cargada de minerales en las que se da la formación y degradación de los cristales, pero por los procesos que ya mencionamos de formación, nucleación y el crecimiento de cristales metaestables, más otras condiciones que modifiquen el pH, como la presencia de infecciones, eventualmente nos van a dar la formación de piedras o cálculos renales, y la obstrucción propiamente de el sistema colector, pues nos va a generar los cólicos, producto de la contracción sostenida tratando de movilizar la piedra a nivel del urotelio. ¿Qué síntomas y signos vamos a tener? Dolor por obstrucción, náuseas y vómitos, fiebre y escalofríos por translocación bacteriana, hematuria, que es cuando el lito erosiona el uréter, puede generar diuresis con sangre, sensación de retención urinaria y ardor al orinar, distensión abdominal por obstrucción, y en pacientes que haya obstrucción bilateral puede haber anuria. Y aquí vemos lo que se conoce como un cálculo coraliforme, que es básicamente pues la manifestación extrema de la litiasis renal con presencia de cálculos de gran tamaño, de morfología anormal, que recuerdan, son como una especie de yeso de la anatomía interna del riñón, que vean además cómo este riñón ya presenta además datos de hidronefrosis con atrofia secundaria. A los pacientes los podemos dividir en los que tienen piedras por calcio y todas las demás. Podemos tener cálculos de ácido úrico, cálculos de estruvita o fosfato de amonio magnesio, y las clásicas piedras por calcio. Vamos a tener que los factores que contribuyen a la formación de piedras por calcio, pues evidentemente la hipercalcemia y la eliminación aumentada de calcio a nivel de la orina, el hiperparatiroidismo, el aumento en la ingesta de vitamina D, síndrome de leche álcali, que eso es la ingestión crónica de antiácidos, la aumento de la absorción de calcio por cirugía de bypass gástrico, por ejemplo, pueden todos estos aumentar la incidencia de cristales de calcio. Las infecciones urinarias que tienen bacterias que producen lisis de la urea van a tener mayor incidencia de piedras de amonio, fosfato, magnesio o estruvita. Los pacientes que tienen aumento de la eliminación de ácido úrico, como los pacientes con trastornos asociados como la gota, van a tener mayor incidencia de piedras por ácido úrico. Y la cistinuria, que es una pues, enfermedad hereditaria, va a cursar con piedras de cistina. Muy importante, entre mayor sea el tamaño de la piedra ureteral, mayor será primero el número de días que esa persona va a necesitar para eliminar la piedra de manera espontánea,
y además la probabilidad de requerir alguna intervención para poder eliminar la piedra. Y noten cómo una piedra de más de 6 milímetros prácticamente va a requerir en un 100% de los casos algún tipo de intervención para poder eliminarse. ¿Cuáles son los diferentes procedimientos que se pueden practicar para eliminar una piedra? Podemos tener litotripsia por ondas de choque, podemos tener eh, ureteroscopía y podemos también tener nefrolitotomía percutánea. Entonces, dependiendo del tamaño y dependiendo de el sitio en el que se encuentre la piedra, en este caso a nivel del riñón, vamos a tener que utilizar algún procedimiento diferente. Y esto es importante mencionarlo porque en la carrera de imagenología se participa activamente en el tratamiento de las litiasis renales. En un laboratorio de fluoroscopía se puede practicar diferentes terapias para la eliminación asistida de la litiasis renal. Como por ejemplo aquí vemos esta imagen, ¿verdad? De una inyección de medio de contraste para la adecuada ubicación de una litiasis renal que posteriormente va a ser tratada con ondas de choque o una litotripsia electrohidráulica, como se puede ver en esta imagen. Y eso básicamente es lo que corresponde a litiasis renal.